Hola, mi nombre es Luciano Chiang y en este video les voy a explicar cómo fabricar este motor eléctrico de corriente continua que usa colector. Vale decir, es el mismo principio de funcionamiento que los motores de corriente continua que conocemos en la práctica, que se utilizan, por ejemplo, para taladros, para electrodomésticos, winches, motores de partida de auto, etc. Entonces este motor básico tiene el mismo principio de funcionamiento, no tiene las mismas capacidades ni las prestaciones porque es bastante simplificado, pero eso nos va a ayudar a entender. Entonces, al mismo tiempo, vamos a, usando la ley de Lorentz de electromagnetismo, entonces vamos a explicar cómo se modela matemáticamente y cómo se puede predecir el comportamiento de este motor, dado los parámetros, los parámetros de diseño que uso para fabricarlo. Entonces, aparte de eso, tiene un imán acá, un imán de neodimio, lo vamos a ver acá. Este es el rotor y esta es la base del motor. Entonces, muy sencillo, pero la idea es explicar el funcionamiento de este motor y digamos cómo fabricarlo, porque además de que es entretenido, sirve para entender el principio de funcionamiento de motores comerciales. Tengo la mayor parte de las piezas que vamos a usar para armar el motor. Tengo entonces un eje de aproximadamente 20 centímetros de largo por 5 milímetros de diámetro. Tengo una base que tiene un sacado acá que está hecho con una herramienta que se llama Forstner en inglés, no sé cómo se llama en español. Y entonces tengo las bases, los soportes laterales, que son estos, que van apernados, y estas soportes tienen una perforación para el eje, y acá entonces puedo poner el segundo soporte, ¿ya? Tengo el rotor le voy a enrollar este alambre acá, y este va a ser, este es un tarugo de 10 milímetros que le hice una perforación por donde va a pasar el eje, y acá tengo otro tarugo que va a ser un tope para que evitar que se desplace el rotor axialmente, y el colector entonces va a estar formado por este trozo de madera y estos pedacitos de cobre, de cañería de cobre, que obtuve de cortar un trozo de esto y después cortarlo longitudinalmente. Y si se fijan, esto queda separado una cierta distancia, y eso es lo que hace el efecto de colector o conmutador. El bloque central tiene una perforación que es para alojar el imán, y entonces podemos armarlo. Entonces, más o menos, después lo voy a pegar esto y va a quedar bien, pero se lo voy a mostrar armado digamos en forma preliminar. Y el cable se enrolla, esto lo vamos a tener que enrollar un poco mejor, más apretado. Entonces aquí va a ir este trocito de madera, va a ir por ahí, y después va a ir este otro trocito por este otro lado, ahí. Entonces esto va a entrar acá, y este pedazo va a entrar aquí, y eso va a ir ahí. Entonces este colector va a ir puesto acá, y este otro colector, esta otra parte del colector va puesto acá, y ambos extremos del enrollamiento, un extremo se solda a una de las particiones, y el otro extremo se solda a la segunda partición, y ahí queda formado el motor, más o menos así, ¿ya? Por supuesto que el alambre queda mejor enrollado. Entonces después yo le voy a conectar con cable acá, y esto, en virtud de que el imán va a estar ahí, entonces esto debería empezar a girar. Aquí entonces tengo al motor listo para ser armado. La parte principal es esto, el rotor, tiene su eje, tiene el conmutador, que en este caso consta de dos delgas,
y está enrollado alrededor de este rotor que al final lo corté y y lo reducí para que tenga menos inercia de partida. Entonces el cable de la espira entonces se enrolla, el alambre de la espira se enrolla y parte en una delga y termina en la otra. En este caso entonces tenemos dos delgas y una sola espira digamos, operando. Tengo el eje acá y entonces esto está pegado con pegamento. Ok, ahora tengo la base del motor que tiene estos dos soportes más esta base y entonces se arma de esta manera. Pongo el imán acá, pongo el rotor en este sentido, hay que tener cuidado de mantenerlo alejado del eje que es de fierro, y entonces ahora lo uno acá y aperno los soportes, y entonces dejo fijo esto y ahora puedo girar. Pues esto, fíjense que puede girar. Entonces ahora lo que tengo que hacer con estas pilas, aquí reuní 9 volts porque tengo 1,5 y tengo 6 pilas, entonces tengo 9 volts, y lo que se hace es digamos conectarlo en las puntas acá y debería partir. Grado. Ok, ahora tenemos el motor funcionando. Fíjense que se está usando el efecto colector acá. Lo que tenemos entonces es que generamos un campo magnético B a través de un imán y hacemos que por una espira, en este caso, circule una corriente en este sentido por la barra, longitudinal que está en esta posición, y al cerrar el circuito, la barra longitudinal que está en esta posición va a tener una corriente circulando en sentido contrario. Entonces, al circular una corriente, se va a generar una fuerza en este sentido por interacción de la corriente con el campo magnético, y entonces esta fuerza en ambas barras va a generar un torque. En este caso el torque va a tener esta dirección. El problema está en que al traspasar esta barra, este plano, entonces esta barra va a seguir con la corriente en la misma dirección y la fuerza va a seguir en la misma dirección, pero dado que ahora está en esta parte, digamos, en esta posición angular, el torque ahora va a tener el sentido contrario. Entonces el problema es que vamos a tener un torque, digamos, que va a cambiar de signo. Entonces, en la configuración que acabamos de ver, el torque va a tener una variación desde positiva a negativa, y el torque neto en una revolución va a ser cero, y por lo tanto, eventualmente, si uno le da un impulso a una espira sin conmutador, como la que estamos mostrando ahora, entonces voy a tener un torque que no tiene la misma dirección, y por lo tanto el motor va a tender a detenerse. Ahora, si nosotros agregamos el conmutador o colector, que significa que ponemos delgas separadas por esta ranura, entonces, ¿qué es lo que pasa? En la misma situación tenemos circulando una corriente en este sentido por esta parte de la espira, por esta porción longitudinal de la espira, y la corriente por esta porción longitudinal de la espira va a estar circulando hacia adentro, y entonces lo que pasa es que se genera el torque, y este torque tiene este sentido, y por lo tanto gira. Ahora, al traspasar esta barra, al traspasar esta línea,
ocurre que el colector permite que se invierta el sentido de la polaridad sobre la espira. Entonces, al estar esta espira acá, al estar esta barra en este lado, va a estar conectado esta delga al polo negativo, y esta delga que estaba conectado al polo negativo ahora va a estar conectado al polo positivo. Por lo tanto, se va a invertir el sentido de la corriente, y la corriente que aquí aparece saliendo hacia afuera va a aparecer ingresando en la pantalla. Entonces lo que ocurre ahí es que se va a invertir el signo de la fuerza, y por lo tanto el torque va a mantener su signo, porque al invertirse el signo de la fuerza, el torque entonces cambia, entonces el torque mantiene su signo, como ocurre, como lo vamos a ver en el gráfico siguiente. Entonces ahora, mediante el conmutador, para este caso simple donde tenemos una sola espira, un conmutador, digamos, con dos delgas, entonces tenemos un torque que tiene un máximo y llega a cero, pero no cambia de signo, porque eh, por efecto del conmutador, en vez de cambiar de signo, el torque cambia de signo a la corriente, manteniéndose el torque positivo. Entonces tenemos esta situación. Ahora, haciendo el arreglo, agregando más espiras y enrollando con más vuelta, y incorporando en el conmutador un mayor número de espiras activas, entonces llegamos a un modelo de este tipo, donde el torque va a ser igual a una constante del motor por el campo magnético que impulsa este motor, y la corriente de armadura. Y eléctricamente el voltaje del motor va a ser igual a la corriente de armadura por la resistencia de armadura, que es la resistencia sumada de todas las espiras, más una constante magnética del motor por la velocidad angular, tal como aparece acá. Entonces tengo una batería, circula una corriente I sub A, que está, digamos, limitada por la resistencia de armadura y por la fuerza electromotriz inducida por el giro del motor, que es igual a kφ por omega. Y entonces el torque que va a generar el motor, que va a depender de lo que le pidan como carga, entonces va a ser igual a kφ por I sub A. Ok, ese entonces sería el modelo de un motor de corriente continua con conmutador o colector.